Te damos la bienvenida a la jungla. Empezamos. Un programa dedicado al amor y a las relaciones con la vida, con las demás, con una misma en cada nuevo momento. Desde una vertiente sociológica y psicológica. El tiempo demostró no tener esperanza, no verte caer. Ah, qué bien. ¿Sabes? Voy a... Bienvenida a la jungla. Hoy tenemos unos invitados que nos van a presentar un libro que recién ha salido y del cual voy a leer la primera parte del prólogo a modo de introducción. No, el prólogo no, me equivoco. Del prefacio. Corría el año 2006 cuando el inolvidable Enrique Skenazy empezó a traducir artículos míos al castellano, a publicarlos en su web y a presentar en su instituto ante una entusiasmada audiencia mi pensamiento psicológico dentro del marco de las que han sido descritas como unas intensivas, rigurosas y potentes series de conferencias. Tras su muerte, Alejandro Vica, uno de sus estudiantes y colaboradores, continuó con su labor y a él se unieron Luis Álvarez, Elena Hinarejos, Carlos Rocha, Alejandro Chavarría, Juan Martínez y Daniel Nystrom Brown, quienes tradujeron con enorme dedicación muchos de mis artículos y los pusieron a disposición del público hispanohablante a través de la web. De esta forma, una buena parte de mi obra está disponible en castellano. Son palabras de Wolfgang Gigerich y aquí tenemos a Luis Álvarez. Hola, ¿qué tal? Hola Luis. Y Alejandro Vica. Hola Sergi. Hola, pues bueno, como he leído el prefacio escrito de su puño y letra, primero porque ya sitúa a nuestros invitados de hoy. También cómo empezó a introducirse este gusanito, ¿no?, sobre conocer más a profundidad la obra de este autor, que fue con Enrique Skenazy. No se puede ir con un método, siempre voy a enfocar desde ahí, todo lo puesto ahí. ¿Dónde está la calidad? ¿Dónde está el adherirse a la imagen del que se está presentando? Hay que dejar hablar a lo que hay ahí. Si lo que hablar ahí está hablando de una contradicción lógica, en ese momento, y solo en ese momento, quizá en otro momento no, la sala de consulta se ha transformado en un lugar donde se hace psicología. Pero una cosa es psicología y otra cosa es terapia. Una cosa es la investigación de la verdad del alma y otra cosa es enfocar en un problema concreto con un propósito concreto. Pero la psicología debe ser sirvienta del ego. Bueno, ese punto de partida hace inaccesible la psicología. Y por supuesto, hace accesible una psicología que se ha transformado en un medio de consumo masivo. Libros de autoayuda, test banales que han llevado a lo que se llama psicología pop, que no es psicología, producto de consumo. Pues mira, si se va así, no se debiera golpear a la puerta de la verdad, se debiera ir al Corte Inglés a buscarse un producto que le siente bien. Y punto. ¿Para qué disfrazarlo todo? Pero el ego no se siente tan bien diciendo, hombre, me estoy comprando un jamón, pasarlo bien, como de, estoy creciendo espiritualmente. ¿Quién es Enrique Skenazy y cómo nos ha llevado aquí hoy? Tú, Ale, empieza tú. Bueno, hablar de quién es Enrique Skenazy nos llevaría mucho rato, ¿no? Pero bueno, ahí coincidimos con Sergi, ¿no? También. Uh-huh. Yo di con él a través de la web, no sé, escuché un podcast que lo nombraban, tomé unas clases con alguien que lo conocía y escuché unos desarrollos muy interesantes de él y empezamos a tomar unas clases. Era un profesor, ¿no?, un filósofo, profesor de filosofía, amante de la psicología, tarotista, astrólogo, ¿sí? Y que daba unas clases muy interesantes, armadas por su propia cuenta. Y bueno, fue un profesor muy inspirador, muy profundo en lo que tocaba, muy conmovedor.
y creo que los que estamos acá quedamos un poco tocados con su estilo, con lo que nos acercó también, ¿no? Yo creo que el tema del alma, hacer la pregunta por el alma, por el asunto que mueve el asunto que está delante nuestro. Y bueno, fue un poco también el que nos presentó la obra de Gigerich, la acercó al castellano en sus clases y bueno, y ahí un poco siguió la llama en parte prendida. ¿Por qué traducir a Gigerich? Bueno, ¿quién es Gigerich también? Y cómo se enmarca dentro de la psicología, ¿no? Yo, por introducirlo nada más, Gigerich es una reflexión sobre la obra de Hillman y sobre la obra de Jung. Sí, abre preguntas que no se habían planteado antes. Y nada más. Sí, nada más. En hacer esas preguntas surge una nueva instalación, una nueva visión de las cosas. Pero no es que se tira aquello, sino que se cuestiona, se revisa. Sí, Hillman ya planteó el tema de revisar las ideas, revisar la psicología. En esa revisión surge una visión distinta, una colocación distinta también. Creo que Gir es eso, su pensamiento es nada más que una pregunta. Uh-huh. Sí, no hay un dogma en su obra, algo que podamos sacarlo y decir esto es Gigerich, sino que Gigerich es la posibilidad de hacer la pregunta sobre el tema que sea, principalmente sobre sus maestros, digamos, ¿no? Sobre la obra de Jung y de Hillman. Uh-huh. No sé, Luis, ¿cómo ves eso? Sí, a ver, hay como lo que decía Ale, revisar la obra, ir más allá de la obra, y entonces hay un cuestionamiento, no se queda como con lo que dice el maestro, entre comillas, que sería Jung, por ejemplo, sino que coge al propio Jung y hace de las incongruencias, lo que él entiende como cosas que no son congruentes consigo mismas en la obra de Jung, las deshace en ellas mismas. O sea, se plantea preguntas que van más allá de la obra de Jung, a través de las propias inconsistencias y a través de lo que él toma de la obra de Jung como lo que realmente serviría para construir una verdadera psicología profunda. Tampoco era tan extraño que se diera, ¿no? Como que de alguna manera era como la consecución, ¿no? Era como ir ese paso más, ¿no? Pero parece ser que hay como un break, ¿no? En el sentido de que a Jung se lo conoce mucho, a Hillman se lo conoce mucho, ¿no? También Enrique, ¿no? Que él pues estaba acostumbrado a un tipo de aforo o de sintonía, ¿no? Digamos, con las personas que había. Y de repente cuando entró Gigerich, ahí, ¿no? Ya nadie conoce Gigerich, es como decir, tú hablabas que no hay un dogma, tú hablabas de que es algo que es a través de lo cual se puede preguntar cualquier cosa, pero claro, que no es algo en lo que tú te puedas coger o terminar con una máxima o algo, ¿no? Que te sirva, ¿no? Entonces, parecería ser como que, ¿no? Gigerich tiene algo, ¿no? Digamos, que hace que sea como que no pueda como simplificarse, ¿no? Que requiera un esfuerzo, ¿no? Y quizás eso es lo que supone, digamos, que Gigerich de entrada podría entender como que no fuera tan accesible o tan popular. Bueno, una de las cuestiones que surge en lo que dices podría ser que Gigerich lleva la imaginación al pensamiento, o sea, piensa la imaginación, refiriéndonos un poco a Hillman y quizás a Jung también. Y eso dentro de ciertos círculos, sobre todo el junguiano, donde da nacimiento a toda esta corriente, cuesta, es rechazado, no es muy bien visto, no es entendido del todo, no es complicado de acompañar, de seguir, se abandona rápido la tarea del pensar y se recae en el asunto pensado, sin pensarlo. Y creo que eso puede ser una de las razones por las cuales no es, como tú decías, tan popular. Hillman ya no es tan popular tampoco. Sí, lo conocemos por Enrique, pero cuando ves lo que hay en el ámbito bien público de la psicología, Hillman no está. Sí, hay poquitos libros al castellano de él. Sí, y es un pensamiento muy rompedor respecto al junguianismo, por ejemplo. Es una crítica fuerte a los dogmas junguianos. Y no es tan conocido.
Guigueri ni hablemos, no, claro, castellano no hay nada, ahora sí, Ahora sí. pero hay poco, no es muy conocido, ¿no? Claro, aquí hay un tema primordial al cual él se pone al servicio, que es el tema del alma. A mí me gustaría un poco introducir qué es el alma. ¿Qué es el alma? Es una buena pregunta. Claro, es una de las cosas, como comentábamos antes, es una de las cosas que rescata de Jung como esenciales, como, digamos que sería, así lo entiendo yo, como la metáfora fundacional de la psicología profunda, tal y como la entiende él, que debería ser la psicología profunda. Entonces el concepto de alma de Guigueri parte del concepto de psique objetiva de Jung. Es algo que él utiliza para describir la psicología profunda frente a otros tipos de psicología o una manera de entender a la psicología que precisamente está muy en boga hoy en día, que claro, tú a alguien le dices hoy alma, y a mí me pasó cuando yo empecé a hacer clases con Enrique, que empecé a oír hablar de alma y al principio uno dice, esto es esoterismo, esto es religión, esto es una secta. Pero claro, luego cuando te metes en la obra de Guigueri, y vale la pena hacerlo porque es muy interesante, poco a poco te va haciendo entender que al final alma es eso, que es una metáfora. No es algo existente, no es una cosa, sino que es una manera de ver, una manera de entender, en este caso la psicología. Esta idea de ir a los presupuestos creo que es un poco lo que Guigueri entendería por alma, ¿no? Es decir, qué presupuestos dan lugar a esa afirmación, ¿sí? Alma en ese sentido, ¿sí? ¿Y qué es un presupuesto? No es algo óntico, no es algo que está para nuestros ojos, es algo que uno puede alcanzar con el pensamiento, pensando, y que uno puede mirar a través de ese presupuesto. Recuerdo que a mí, en clase con Enrique, no me encajaba, o no podía entender cómo, y yo creo que esto le pasa a muchísima gente, porque es el pensamiento, me parece a mí, del que partimos en la sociedad en la que vivimos. No podía entender cómo se podía hablar de algo que no fuese una realidad, digamos, objetiva, física, ahí fuera, pero que tampoco fuese una idea subjetiva y por lo tanto como que tuviese una persona y que fuese elección de si yo, es como mis ideas y mis, ¿sabes? Es decir, porque yo creo que el pensamiento, digamos, normal se mueve en estos dos ejes. O sea, en estos dos ejes es o existe realmente ahí fuera o es una idea y las ideas son subjetivas. Entonces a mí, como para empezar a cambiar mi manera de pensar, me hizo clic un ejemplo que puso Enrique, que fue para darnos a entender qué quería decir cuando decía que el alma no existe, el alma es una metáfora, pero que aún así es una realidad que no depende de uno, sino que es, digamos, como pues la psique objetiva de Jung, ¿no? O sea, que va más allá de lo subjetivo. Y recuerdo que dijo, ¿cómo existe, no sé si puso este ejemplo, pero ya es algo parecido, cómo existe el mundo del arte? ¿Cómo existe el mundo de la danza? ¿Qué realidad tienen? Es decir, ¿es algo que dependa de mí o de que yo pueda, que yo pueda elegir si existe o no, que yo lo pueda pensar y que es subjetivo? No, está ahí, existe, es una realidad que configura el mundo tal y como lo conocemos. Puedes decir cualquier cosa, puedes decir la bolsa, puedes decir entonces dijo, es eso, o sea, es una realidad que no es una realidad subjetiva, sino que es objetiva, pero aún así no es algo que se pueda señalar, que se pueda acotar, que puedas decir, es esto exactamente y ya está, sino que es como una realidad objetiva, una realidad dinámica, pero no es una realidad que exista ahí fuera y que se pueda señalar. No sé si me he explicado un poco, ¿no? Y a mí esa comparación me hizo hacer un clic. Dije, es verdad, claro. El mundo de la danza, el mundo del arte, existe más allá de mí, lo quiera yo o no, y tienen una... Y si ves el mundo a través de eso, existe un mundo que es eso, y existe un mundo que se ve a través de eso. Entonces, de esa manera, es como quizás se puede empezar a entender cómo Guigueri entiende lo que es el alma. No sé si sirve de algo esto. Sí, sirve. Creo que siguiendo con el ejemplo del arte, también creo que está en la obra de Guigueri la imagen de que tampoco existe el mundo del alma o el mundo del arte en el aire. Es decir, existe
encarnado fácticamente en las obras, Exacto. en los danzantes, Ujú. en los cuadros, ¿sí? Pero no se reduce a ser el cuadro, ¿sí? No se reduce a ser la danza, sino que en la danza o en el cuadro habita un mundo que está para aquel que puede alcanzar ese mundo también, pero no en el aire, ¿no? Por eso el alma no es algo que ande desencarnadamente por ahí, sino que es la dinámica de esa obra de arte finita, específica que está ahí. Exacto. Sí, y quien dice obra de arte dice síntoma, ¿sí? Es decir, la dinámica inherente a este síntoma de decir, por ejemplo, sin ti no soy nada, ¿no? Es decir, qué presupuestos dan lugar a eso, ¿no? ¿Qué se presupone? ¿Qué hay ahí que habita? ¿Qué ideas habita a ese fenómeno para ser como es? ¿Sí? Entonces, el primer contacto del psicólogo es siempre con una materia real, específica, este cuadro, este síntoma. Y a partir de ahí empieza a hacer su pensamiento. A mí también me costó mucho lo de la noción de alma, ¿no? de entenderla. Para mí, Enrique hablaba como de una perspectiva, de una mirada, ¿no? A través del cual, digamos, las cosas se presentan de una determinada forma, ¿no? No sé si también como hablaba de hechos, ¿no? Como podrían ser pues sonidos fonéticos y hablar del alma en tanto que el lenguaje, ¿no? Digamos que el entendimiento que después se produce, ¿no? El entendimiento no está en ningún sitio, pero se da a través de unos hechos. Pero las palabras no es el lenguaje es aquello que se produce en ocasión de las palabras. Una cosa curiosa, digamos, es que una vez que llegas al alma, ¿no? Uno podría decir, bueno, ¿y entonces para qué llegar al alma, ¿no? Para llegar a una conclusión, para saber más. Y a mí lo que me da a entender, digamos, es que el alma en principio no sirve para nada. O sea, el alma se sirve a sí misma. Y yo creo que eso también es bastante rompedor en el sentido, ¿no? De toda esa instrumentalización que se hace de la psicología, en tanto de que esto de que me va a servir a mí, ¿no? O esto que me va a aportar a mí, ¿no? En el sentido que yo espero encontrar una aportación. Y lo que está haciendo Gigeres es poder llegar hasta esto, pero por amor a la psicología, al logos, a poder llegar a entender todo esto. Es cierto, es decir, él pregunta por la dinámica del fenómeno, por el presupuesto del fenómeno, y esa pregunta, no sé, si es un paciente, el paciente quizás quiere sacarse el síntoma de encima, y a él toda esa cuestión no es de interés para él. La cuestión de interés para él será qué quiere el fenómeno, ¿no? ¿Qué presupuestos hay en este asunto? Y claro, tienes razón, no sirve. No es una herramienta, no es una cuestión de una herramienta útil para aplicar en algún asunto, sino que es el interés por el qué del asunto. Sí, no, es que aquí es otro tema también bastante recurrente para mucha gente que se acerca a Gigeric, ¿no? A mí no me pasó porque yo nunca he tenido un interés. Yo no soy psicólogo, ni soy terapeuta, ni tengo intención de serlo, y me aproximé más a través de la filosofía, que es lo que siempre me ha gustado. Pero claro, la gente que se aproxime a Gigeric intentando encontrar algo para que le ayude a vivir mejor, que sea una herramienta para enfrentarse a los problemas psicológicos que tenga o algo así, se va a encontrar con una frustración, o mejor dicho, enseguida va a ver que las cosas no van por ahí, porque entre otras cosas habla de la diferencia psicológica, y eso es como la diferencia entre el alma y la persona. Y para Gigeric el tema de la psicología es el alma, no la persona, y el foco está puesto en el alma, pero esto ya no viene de Gigeric, viene de antes, de Jung, incluso de Freud. Entonces, claro, y a mí me ha pasado, y aquí también voy a explicar una pequeña anécdota. Mi novia, hace poco pues hemos empezado a hablar de este tema, también por la publicación del libro y tal, y ha escuchado algunos audios, y claro, una de las primeras cosas que me dijo cuando empezó a escuchar estos audios fue como, pero es que esto no me ofrece luz a mí. Claro, y yo dije, ya, y lo entiendo, y se entiende perfectamente. Otra cosa es que uno haga, y ahí tú que eres terapeuta, ya igual puedes aportar algo más, ¿no? Que es cómo uno incorpora estos conocimientos, uno
se transforma porque esto le transforma o le transforma su manera de entender el mundo, la psicología, etcétera, y a partir de ahí cambia tu manera de hacer terapia o cambia tu aproximación a lo que puede hacer la psicología ya en una consulta. Pero eso ya es como un tema más indirecto. Es decir, en Giguiric no hay técnicas para aplicar. No hay un decálogo de qué hacer en tal caso, sino que eso es lo que decías tú, es como una apertura a lo que se presenta, dicho de forma muy, muy global, ¿no? Es estar presente y abierto a lo que se presenta. Ese es el punto de partida. Hablaros es muy poco a veces para, ¿no? Cuando alguien que busca como una solución o una cosa, una receta para aplicar. Pero sí, pero aparte creo que es el tema de la psicología profunda ese. Ya Freud decía, sí. Mi interés está en el síntoma, en el asunto, y no tanto en lo que me cuenta la persona. Toda la novela familiar, todo lo que cuenta la persona no es tan importante. Lo importante para él era que le inquietase el tema. Y creo que lo mismo en Giger, es decir, no es aplicable para aquel que va en busca de una herramienta y con la cual puede sacar unos beneficios, llegar a unos resultados en terapia. Pero, sin embargo, hacer la pregunta para el paciente, hacerse la pregunta no la pregunta que él quiera hacerse, no la pregunta de lo que él querría para estar mejor, sino hacer la pregunta por cómo los hechos de tu vida entienden a la vida, ¿sí? Eso puede ser liberador, ¿sí? No cómo entiendes tú tu vida, sino cómo los hechos de tu vida entienden la vida, ¿no? Porque están ahí. Es lo mismo, es volver al fenómeno, ¿sí? Es volver a la materia prima y entrarle y pensarla, al margen de lo que se explique el paciente, al margen de lo que quieran las personas, ¿no? que quieren los acontecimientos mismos. Y creo que abre una posibilidad para hacer esa pregunta, para ir a los asuntos y reflexionarlos. Después, de manera no directa, quizás habría que ver, con suerte, quién sabe, tener alguna repercusión en el sujeto, pero es otro tema. Ya Freud lo tocaba, ¿no? Que ese es otro tema, es un efecto colateral. Mira, yo no solamente como terapeuta, ¿no? Sino también como paciente, ¿no? Digamos, que estoy yo también con mi psicólogo y tal, ¿no? Y tengo que decir que, claro, ¿no? Durante mucho tiempo en mi experiencia, no es extrapolable, pero, claro, buscar de alguna manera corregir lo que estaba en mí, que no era apropiado, porque generaba sufrimiento, ¿no? Era decir, bueno, pues donde hay dolor, pues tiene que haber felicidad, o sea, y donde hay lo que sea, ¿no? Digamos, y es algo que en un momento dado, pues te llena de muy buenas intenciones, ¿no? Y que te hace sentir que estás en lo correcto, porque ahora lo voy a hacer bien. Y claro, y era como darse contra la pared una vez y otra, porque de hecho, ¿no? Había como una lógica en la que uno está atrapado, que no es consciente, digamos, que lo vive a través de esto, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Imaginaos que yo estoy jugando al Monopoly sin saberlo. Y de repente, para mí, o sea, la vida es como, tanto tengo, tanto valgo. Y de repente es como decir, si tengo mucho dinero, no sé por qué, pero si tengo mucho dinero es como una pasada. Pero si no tengo, siendo que soy una mierda, y de toda mi vida está basada en tener más y más dinero, pero es que a más dinero que tengo, más quiero tener, porque tengo la sensación, ¿no? Digamos, de que puedo perder en este juego y entonces yo dejaré de existir o dejaré de ser, y hay algo que aquí me tiene mucha tensión. Claro, pues una terapia que podría como funcionar, ¿no? a lo que es la necesidad, ¿no? de la persona, ¿no? digamos, de ganar, ¿no? Sería pues algo que se diera en estos términos. Pues quizá pues ahora es más positivo, pues ahora tienes tanto valor, pues ahora es tanto de especial, pues ahora tanto lo que sea que tú te has ganado, porque si tú sufres pues también es una cosa que te va a llevar a más, ¿no? Digamos, y eso también es con algo con lo que creo que Gigeritz corta con Hillman, ¿no? Con esa idea de que el sufrimiento, o con Jung, mejor dicho, como que el sufrimiento es una puerta a la trascendencia.
Decir, y Gigeres lo que te está diciendo un poco es que sufrir pues no sirve de nada, ¿no? Digamos que en todo caso hay que ver, ¿no? Digamos, qué es lo que hay ahí. Claro, cuando yo me encuentro en esta situación también con una persona que viene a mi consulta y de repente es como, ostras, pues siento que sin esta persona no soy nada. Parecería ser que necesita o palabras así como, ¿no?, de darle palmaditas en la espalda, no, sí, que tú sí que eres importante, ¿no?, digamos, o ponerla en valor en plan, no, si tú puedes estar a su misma altura o cómo tú poderla recuperar, porque es un poco lo que desde la necesidad la persona necesita. Y ahí es donde está el punto. Es decir, claro, ¿cómo dejamos esto en la puerta, por lo que decíais ahora, y nos vamos al tema de lo que está pasando? Como esa necesidad imperiosa, ¿no? Decir, es que esto está ahí, como quítamelo, ¿no? Que es un poco lo que decía Hillman, de decir, claro, ¿no? Si la cosa se reduce a como cuando llevo el coche al taller, ¿no? Decir, de cuánto me va a costar, qué tiene, ¿no? Y cuándo lo vengo a buscar, ¿no? De repente es como el problema es eso, el problema, pero yo conmigo nada, conmigo no va nada. Y la cuestión es decir, bueno, quizás eso que tú quieres cambiar, pues está ahí precisamente para cambiarte a ti, digamos, para abrirte a una lógica que quizás antes, pues claro, no tenía espacio. La pregunta por el síntoma no es la pregunta por lo que quiere o piensa el que tiene el síntoma. Claro, y es la posibilidad de poder poner el asunto en la mesa, lo que tú decías también, ¿no? Y no continuarlo, no darle lo que el síntoma pide para poder continuarlo, ¿no? Como si, por ejemplo, surge el asunto de este sujeto que dice, sin ti no soy nada, el psicólogo podría surgirle la necesidad de ayudarlo a conseguir aquello que parece faltarle. El psicólogo no hace esto, ¿no? Va en contra del sentido común, de la necesidad común y la violenta, digamos, ¿no? Detiene ese proceso y pregunta por el síntoma mismo desde él mismo y qué quiere para sí mismo, ¿sí? ¿De dónde surge eso? ¿De qué presupuesto, decíamos antes, surge la posibilidad de pensar así, ¿no? Presupuestos, bueno, de que uno no está completo, de que uno necesita una media naranja, de que uno... sí, bueno, todas esas ideas que surgen desde ese contexto. Hay otro tema en Gigeris que creo que es importante, que él también, porque el término alma es complejo en su obra, se puede entender de distintos niveles o de distintas maneras, y hay un asunto, una visión que está en toda la obra de Gigeris, en que el alma es entendida como lo que ocurre en el ámbito comunal, ¿sí? La dinámica que ordena los acontecimientos en lo comunal, ¿sí? En el mundo mitológico, mundo cristiano, mundo tecnológico, lo que está ahí afuera, lo que va ocurriendo ahí afuera y que nosotros formamos parte y que tiene una dinámica propia, sí que objetiva de Jung en ese sentido. En ese sentido sería un poco, perdona que te hago aquí, sería como lo contrario de lo que entendemos como subjetivo. Es decir, yo entiendo que lo que Ale está diciendo aquí, cuando habla de lo comunal, es también lo impepinable, ¿no? Es decir, lo que uno no puede escoger. Es decir, uno puede... Y esto también es, perdona que te he interrumpido un poco, pero ya acabo. Un poco, a veces Enrique ponía este ejemplo, ¿no? Volviendo a Eskenazi, decía, uno puede tener la fantasía el fin de semana de que se va a no sé qué montaña y se mete en un tipi, se disfraza de indio y juega a ser el hijo de las estrellas, bla, 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 tal. Y eso lo escoge uno desde su subjetividad, porque es su fantasía. Pero lo que no puede escoger es que es una persona del siglo XXI que trabaja en una oficina, que depende del dinero para poder pagarse el viaje, hacer eso y tal, no sé qué, eso no lo escoge su fantasía. Pero todos los condicionantes y todo lo común, como dice Ale, no es eso, es la economía, son otras realidades que no se escogen. Entonces, para Giger en su obra,
la mayor parte del tiempo, alma se refiere a eso impepinable. Después, siguiendo en parte a Hillman, está también la otra idea, que yo creo que es inferior en su obra, de el entrar en un fenómeno, hacer alma, ¿sí? Hacerle la interioridad del tema, ¿sí? Pero ahí cambia la idea de alma, ¿sí? No es esa alma impepinable, ¿sí? Que nos rodea a todos, que es comunal, que es histórica, que es el espíritu de una época. Ahí es lo que hace la subjetividad privada de un psicólogo con un asunto específico que le vino a él o que escogió hacer, ¿sí? Que escogió hacer, ¿sí? No tiene el mismo valor. No tiene el mismo valor. Y esto creo que queda patente en su obra y puede dar pie a confusiones, ¿no? Un poco cogiendo, ¿no?, esto que hablamos de lo comunal, ¿no?, que uno no decide, ¿no? Por ejemplo, si yo me he socializado en una cultura occidental, digamos, salir a la calle desnudo, ¿no?, a mí me va a dar vergüenza. Pero puedes hacerlo. Puedo hacerlo. En Barcelona. Exacto, pero en tanto que yo lo puedo sentir vergüenza, ¿no?, esa vergüenza, digamos, como de estar en lo inapropiado, eso forma parte de una cultura. Sí, claro. Yo cuando llegué a Barcelona, hasta hace unos años, ibas por las Ramblas y había gente completamente desnuda y andando en bicicleta desnuda. Ustedes, que son de acá, la habrán visto varias veces. Gente viendo vidrieras desnudas, ¿no? Me lo puedo imaginar. Sí, no sé sí. Si buscas en YouTube, Barcelona... Después ya lo prohibieron. A ¿no? ver, por eso. pero ahí no está el alma. Sí. Ahí no está el alma, ni en la posibilidad de ir desnudo, ni de que a ti te dé vergüenza. ¿Sabes? No en otro tiempo quizás sí, pero hoy no está ahí. Hoy eres libre, ¿sí? En la medida en que las leyes te dejen, porque creo que hace unos años lo prohibieron esto, ¿sí? En la medida que te dejen las leyes, ya es un tema civil, ir desnudo o no por la calle. ¿Cómo vistas? Claro. De alguna manera es como que el alma ha liberado estos aspectos para que pasen a ser una lección personal. Cómo vestirte, tu sexualidad, si te quieres convertir en mujer, en hombre. Vale. No, digamos, son temas no del alma, del individuo. Sí. Cogiendo esto último, de si quieres convertir en mujer o hombre, ¿no? Digamos, podríamos decir que en tiempo pasado, porque el alma es, digamos, en tanto que la historia, ¿no?, digamos, pues también va haciendo su desarrollo. O sea, podemos decir que en un tiempo pasado, por ejemplo, el ser hombre o el ser mujer era una cuestión, digamos, que se daba como que ya por sentado, es decir, no había escapatoria de ahí, ¿no? Es como si, un ejemplo que ponía Enrique, decir, si tú eres mujer, pues ya sabías que, yo qué sé, que te tocaba estar en la cocina, ¿no? Y si eras un hombre, pues sabías que si le decían algo a tu mujer, pues al día siguiente te tenías que batir en duelo a las 6 de la mañana, ¿no? Porque se daba por supuesto que si no, no eras hombre, ¿no? Es decir, en tanto que el alma, digamos, estaba atendiendo esto. Eso eran los presupuestos de la época. ¿Sí? No era un alma, un ente que además tenía la tarea de imponer algo, sino que eran los presupuestos de la época. A eso llamamos la metáfora, con el nombre alma, ¿no? Como decía Luis, de la metáfora para referirnos a esa dinámica que podemos encontrar en una época o en un fenómeno. Eso eran unos presupuestos donde la gente no podía discutir, pero a través de los cuales vivía su vida. El hombre se tenía que vivir a través de unos conceptos específicos y la mujer también. Eso en otro periodo de la historia se rompe, ya no es una cuestión del alma, no es una imposición, ahora el individuo elige. Movimiento de liberación sexual, etcétera, etcétera. Ahora elige. Bueno, ahí está, digamos, al servicio del consumidor, ¿no? Digamos. ¿no? Bueno, pero igual, sí, el servicio del consumidor no es un asunto del alma, pero puede ser un asunto legítimo a trabajar. Una cosa no quita la otra. ¿Sí? Pero ahora está en el lado de las personas, ¿sí? En el lado de las decisiones de las personas, de lo que está en sus manos, digamos. Esto, bueno, me viene Nietzsche, ¿no? Digamos, y el nihilismo y esa anunciación de la pérdida de sentido de las cosas por sí mismas y cómo nosotros le tenemos que otorgar un sentido a las cosas, ¿no? Pues tenemos que darle esas etiquetas para que las cosas lleguen digamos, a concretarse, a ser, y parece ser un continuo esfuerzo para que las cosas, ¿no? Desde uno que tenga que sostenerlas, ¿no? Pero el alma no la sostenemos nosotros. El alma, en todo caso, ¿no? Va a su bola, no necesita ser sostenida, está ahí, ¿no? ¿Dónde está el alma hoy en día?
en esos lugares donde actuamos como por rutina, como Exacto. por inercia, sin preguntarnos mucho y dándonos explicaciones muy prácticas, muy pragmáticas y tal. En lo que decía Luis, el alma, esos presupuestos, todos están ahí en lo que vamos haciendo día a día. Después está el fin de semana, que vamos a hacer otras cosas, ¿no? De otro tiempo incluso. Cosas más para nosotros, pero el alma está ahí en lo que hacemos a diario, en nuestro trabajo, por ejemplo. O sea, Sí. estaba pensando, lo que no necesita ser reivindicado ni sostenido por el individuo, Ahí. lo que no necesita ser defendido, y aquí se podría entrar temas muy interesantes, ¿no? Todo lo que no necesita ser defendido, porque es que es obvio que está ahí. Ahí está el alma Claro. para Gigrig más que en ningún otro sitio. Economía, tecnología, información, todas estas realidades que nos sobrepasan, porque es que no podemos escogerlas, aunque a veces podamos vivir en la ilusión de que sí, ¿no? Yo me puedo conectar a Facebook, un ejemplo super boomer. Yo me puedo conectar a TikTok si quiero, y si no, no me conecto. Puedes vivir en la ilusión Eres de libre. sí, pero bueno, la realidad de TikTok, de Instagram, en lo que quieras, va más allá de tu elección de conectarte o no conectarte, y te influye de conectes o no te conectes. Pues todo en eso que no podemos elegir, en eso que no hace falta reivindicar ni sostener para que sea una realidad que define el mundo, ahí está el alma. Sí, Alma objetiva. puedes no entrar en TikTok, pero piensas TikTok-mente. Ujú. Ahí está el tema. ¿Sí? Puedes despreciar la tecnología, pero todas tus acciones son tecnológicas, completamente tecnológicas. Te vas a la cima, a la montaña, para desconectar de internet, pero te sacas la fotito para después subirla a Facebook. O no te la sacas, pero te vas para desconectar. Claro, para desconectar. Te vas para eso, o sea... La relación es impepinable. A mí, claro, desde mi experiencia en terapia, ¿no? Uno ya está pensando de esta manera, ¿no? Ya está pillado, ¿no? Pero yo a veces me encuentro decir, claro, es que estoy sufriendo, pero claro, la idea es de que no debería sufrir. Oye, está sufriendo, ¿no? Digamos, esto es un hecho, ¿no? Es decir, coger el hecho en sí, digamos, de que hay una dinámica, ¿no? En tanto que pues este sufrimiento, ¿no? Pues hace como que eso se sostenga, ¿no? Y empezar, ¿no? A encontrar como que hay algo dado por hecho en uno, ¿no? Hay temas que están dados por hechos, ¿no? Que no se plantean, ¿no? Porque precisamente el tema de la terapia muchas veces es ir a dar esa cosa que se da por supuesto, que se da por hecho tan que ni se plantea como cuestionable, ¿no? Decir, a veces incluso el tema de que uno mismo sufre, ¿no? Ostras, pues ¿no? Decir, no, pero ¿no? De que cogerlo como hecho, ¿no? Crudo, decir, oye, pero es que esto es así, digamos, ¿y qué vas a hacer con esto? ¿No? A veces cuesta mucho de llegar precisamente, ¿no? Porque uno está todavía con la arbitrariedad de que yo puedo escoger y si yo fuera de otra manera esto no pasaría y entonces no sé qué, ¿no? Y entonces, claro, el trabajo como de ir a conectar, decir, pero ¿qué es lo que se da por hecho en todo esto? Porque lo que tú puedes hacer ya lo sé, ¿no? Decir, ¿no? Y en todo caso seguramente lo has probado una y otra vez y quizás no ha servido, ¿no? Pero aquí hay algo que se da por hecho que se escapa, ¿no? Bueno, lo que se da por hecho es justamente esos presupuestos que no se preguntan, ¿no? Es decir, necesito estar completo. Eso es un presupuesto, es una obviedad, ¿sí? ¿De dónde te la sacas? ¿Sabes? Ese presupuesto no se cuestiona, se atiende, ¿sí? Se tiene que completar, se tiene que buscar el otro, porque estoy vacío o lo que sea, que surja, ¿no? Mira, hay un texto que rescata Alberto Arenales de Gigrig, un párrafo, y creo que estaría bueno, si os parece bien que yo lo leo y lo podamos comentar. La psicología no es para cobardes. Uno tiene que ser capaz de meterse con ello, donde ello, entre comillas, aquí se refiere a las verdades implacables provocadas por el movimiento objetivo del alma o contenidas en los fenómenos del alma. Verdades implacables
tal como se manifestaron, por ejemplo, en la antigüedad en rituales crueles como los sacrificios humanos, o en tiempos más modernos en las rupturas y pérdidas fundamentales provocadas por el progreso científico y tecnológico y el colapso doloroso de nuestros valores y creencias tradicionales. Uno tiene que mantener firmemente, sin perturbarse, su posición frente a la crueldad del alma, permitiendo que los contenidos dolorosos del alma vuelvan a casa, a uno mismo, que corten la propia carne y transformen y redefinan la conciencia. Entonces pone profesionalidad, 2 puntos, sin piedad ni solidaridad ninguna con el deseo desesperado del ego, con la identificación con el alma bella, de conservar su subjetivismo, su inocencia y su esteticismo. Nos había costado, recuerdo hace años, con este texto, que nos había costado un montón la traducción de esa palabra. La psicología no es para cobardes. Sí, me acuerdo de la palabra en inglés, era sí. Sí. Sí, un poco polémico porque se puede entender como de otras maneras, pero creo que... Cobardes está bien. Cobardes está bien, sí. Sí. Bueno, es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Sí, pero un cirujano también, cuando está interviniendo, si no tolera la sangre, ¿sí? Es que eso no es para él. ¿Sí? Lo mismo el psicólogo, que se tiene que enfrentar con lo que él dice, ¿no? Con el holocausto o con matanzas sacrificiales. Y en terapia tiene que analizar sueños de desmembramientos, de violaciones, de asesinatos. Si no puede hacer frente a esas cuestiones, entonces no es para él, ¿sí? O de maltrato de pareja, o de lo que sea, ¿no? Tiene que ser capaz de mantenerse firme ante ese fenómeno y entrarle, pensarlo. Uh-huh. Este ejemplo del cirujano, ¿no? Que lo pusiste una vez en el taller que recién hicimos, ¿no? Decir, claro, si la persona es como que le da la aprensión cortar o le da la aprensión ver sangre, pues te está jugando la vida, ¿no? O sea, en realidad lo que esperas de este profesional es de que... Y si el cirujano, al ver a la persona temblar, tiembla con él, también tiene un problema, ¿sí? Tiene que distanciarse de lo que le pasa a la persona para atender al tema que tiene delante. No es comparable, pero por hacer una analogía, muy distinto a la psicología que un cirujano, pero también se tiene que mantener firme ante el fenómeno, ¿sí? No perturbarse, no sentirlo como que le está pasando a él, poder separarse, poder ver el fenómeno con distancia, poder atenderlo. Claro. No llevarlo a su terreno, a lo que él quiere, a lo que le pasa. Uh-huh. Creo que un presupuesto importante para Gigritz, ¿no? que le llega, ¿no? a hacer todas estas afirmaciones es eso que recoge de Jung de la objetividad del alma, ¿no? De ceñirse al hecho concreto, ¿no? Decir, ahora, bueno, por lo que acabo de leer, ¿no? Decir, sin piedad ni solidaridad ninguna con el ego desesperado que quisiera que las cosas fueran de otra manera. Claro, muchas veces con Enrique también se planteaba el tema, ¿no? Decir, pero el alma, claro, el alma nos necesita a las personas, porque las personas somos la que lo pensamos, somos la que lo vivimos. Si no hubiera personas, no habría el alma. Y entonces era un poco la discusión, ¿no? De decir, claro, el alma como el contexto en el que uno vive ya, pero ¿cómo que tiene objetividad? ¿Cómo que no son las personas un poco las que manejan este cotarro? ¿Cómo se da esto? Es lo que decíamos antes un poco, ¿no? Esa imagen que puso él, ¿no? Pero es un poco la idea de que, por decirlo así, las personas son el escenario en el que el alma sucede, entre otras cosas, ¿no? Pero no controlamos ni siquiera lo que somos nosotros, ¿no? No somos dueños de nosotros mismos. Pues es un poco esa idea, es decir, en nosotros, o sea, el alma se da en nosotros, ¿no? No escogemos, o sea, llevándolo más a tierra, no sé cómo decirlo, no escogemos cómo somos, no escogemos lo que nos pasa, no escogemos, sino que un poco eso pasa en nosotros, ¿no? Y es hacer, si lo vemos desde ese punto de vista, es hacer un poco ese cambio, ¿no? Es decir,
poco va por ahí. Es parecido al lenguaje. El lenguaje está ahí, nos rodea a todos, tiene una dinámica propia y no es nuestro. Exacto. Estamos en él. Uno no decide cómo... Claro. No se inventa su lenguaje. Claro, nacemos Estamos en el lenguaje. un lenguaje que implica una manera de entender las cosas también, Uh-huh. no solo no que sean palabras que tienen significado añadido, sino que traen una visión de las cosas que va cambiando también con la historia y tal. A eso podríamos llamarlo un poco alma también, ¿no? Esa dinámica que va cambiando la visión de las cosas. Claro, esa alma que, ¿no? que tiene sus propios fundamentos en sí misma, que es independiente, que cambia la visión de las cosas. No es independiente. Claro, A ver. es decir, ocurre a través de nosotros. Uh-huh. ¿Sí? No es una cosa que ande en el aire. Ocurre a través de nosotros. Nosotros somos el escenario, Uh-huh. somos los actores también, ¿sí? de ese guión que se va articulando, por poner imágenes, que no sé si le hace justicia, ¿no? Pero no independiente, no hay algo hecho antes que después nosotros actuamos, sino que se va haciendo, esos dos lados se van haciendo conjuntamente, y en un momento dado podemos mirar atrás a la historia y darle nombre, darle voz a esa dinámica. Podemos ver que en un momento histórico los dioses eran fundamentales. No había un punto de vista acerca de los dioses fuera de ese momento histórico. ¿Sí? El hombre estaba dentro de ese momento histórico, en un momento específico de la historia. ¿Sí? Después nos salimos de ese momento, lo señalamos y decimos, los hombres hacían esto, los hombres creaban a los dioses. Pero es que no había un punto de vista externo, surge después. Sí, y bueno, y eso se va haciendo, esas rupturas van ocurriendo. Sí, pero no es que exista un guión llamado mundo religioso aparte de las personas. Sí, las personas con un pensamiento específico que se le impone mirar el mundo a través de los dioses, sino que se hacen conjuntamente, que va ocurriendo, es una dinámica que va ocurriendo conjuntamente. Uh-huh. Solo después, en periodos posteriores, se separa, se lee la situación como que hay unos dioses y hay unas ideas acerca de los dioses. Sí, pero eso es posterior. Lo ponemos nosotros. Hillman, en su obra Reimaginar la psicología, hablaba de salvar el síntoma como una dinámica a través de la cual se rescataba el alma para el mundo. Yo creo que Giger hace una crítica de todo esto, no queriendo decir, ¿no? que el alma no necesita que la salvemos, ¿no? Para empezar. Claro, lo que pasa es que en Hillman él ve la realidad contemporánea o el asunto que toque como llevándolo a un lugar en el que el mundo mismo no le ofrece. Él está reimaginando, él está embelleciendo, él está poetizando el mundo. ¿Sí? O sea, él tiene un mundo con unos fenómenos específicos y él sugiere que las personas, los individuos, en terapia o no en terapia, miremos de una manera determinada el mundo, nos acerquemos de una manera determinada al mundo. ¿Sí? Llevar belleza, llevar poesía al mundo. ¿Sí? Reencantar el mundo, ¿no? Reencantar el mundo, su anima mundi. Pero claro, entonces, ¿dónde queda el mundo? No tiene un interés real por el mundo real que vivimos. Hillman no lo tiene. Tiene un interés por llevar una mirada al mundo. ¿Sí? Él vende una mirada a los sujetos. Él ofrece una mirada. Es muy distinta la idea de Guire. Para Guire el alma no es un anima mundi, no es algo que vaya a ser el sujeto, sino que es la dinámica que ya está operativa en el mundo. ¿Sí? Él no quiere embellecerlo, él quiere entenderlo, él quiere acercarse. ¿Qué le pasa después al sujeto que se acerca al mundo? Es otra historia. Por lo tanto, su idea de alma incluye a la realidad. La de Hillman no. La idea de alma de Hillman, ¿sí?, le da la espalda completa al mundo real. Por eso llega a decir que en la antigüedad no era real que los hombres mataban niños
y Sí, bueno, era una y cosa personas. simbólica. Claro, que eso hay que entenderlo metafóricamente. Guire dirá que no, todo lo contrario, sí que mataban y habían actos reales en los cuales el alma se edificaba a sí misma. Y esa es la crítica que hacen Matanza, o al menos una. Claro, o sea, se mataban en un contexto determinado, ¿no? Desde nuestro contexto de ahora nos puede parecer un escándalo, ¿no? Digamos, Claro. por decirlo así, pero en ese momento era lo que tocaba, ¿no? Y en ese momento, pues bien que se mataba, ¿no? Claro. Fíjate, ¿no? Desde nuestro momento de ahora, pues poder embellecer o poder, ¿no? De alguna manera, bueno, edulcorar o hacer las cosas que nos vengan bien, ¿no? Es una cuestión del ego. Es decir, no estamos diciendo que esté mal, pero es una cuestión del sujeto y que, bueno, será su tema, ¿no? Pero no es el tema de que ha motivado a la psicología profunda, al preguntar por el tema, por las cosas. Hillman se retira a un sobremundo y, bueno, es otra historia. Se aleja de lo que había combatido en los 70 Hillman, él mismo. ¿Cuál es la función del psicólogo hoy en día? Qué difícil es. Yo creo que se puede responder de muchas maneras esa pregunta, ¿no? Claro, una cosa sería cuál debería ser la función del psicólogo para Gigerik, o cuál debería ser la función de la psicología, o qué debería ser la función de la psicología. Estoy haciendo otras preguntas, pero si nos vamos a Gigerik, la función del psicólogo, yo no soy psicólogo, no sé cuál debería ser, supongo que en parte es la que ya es. Y aquí no salimos de tema Gigerik, es decir, es lo que se espera de los psicólogos, que es aplicar unos tratamientos, ayudar a que las personas funcionen mejor en la sociedad. Eso es una primera respuesta. Y esto es lo que hay, y Gigerik no critica la realidad, ¿no? Sino que lo que hace es precisamente ponerse al servicio de ella, ¿no? Poderle mostrar su propia lógica. Es decir, ¿qué se está mostrando en esta dinámica? Es una cuestión de, oye, y en tanto, ¿qué presupuestos funcionamos de esta manera? ¿No? Digamos, y poder entender esa lógica que no sé si es entendible, ¿no? Digamos, por lo que decíamos de que cuando el alma opera, pues ahí es, pues tú estás metido de cabeza, ¿no? Y te va a costar mucho darte cuenta, ¿no? De que tú estabas en esto hasta que no se genera una cierta distancia porque el alma ya lo libere, ¿no? Por lo que decían de la frase esta de el ave de Minerva, ¿no? Vuela al atardecer. La distancia es fundamental. Sin eso, la distancia. Claro, no se puede formular la pregunta, claro. Claro, las cosas no es que las cosas no ocurran, es que ocurran, pero que le podamos dar esta distancia para que lleguen a casa, es decir, al entendimiento, lleguen a entenderse a sí mismas, ¿no? Sí. Yo preguntaría, en vez de la pregunta que habías hecho, es ¿qué vuelve psicólogo al psicólogo? Yo haría esa pregunta, más que la otra, no más que cuál es la función del psicólogo. No digo que la respondan, pero digo que creo que vuelve psicólogo al psicólogo, es que hay que verlo. Sí, eso se muestra en el abordaje al tema. En el abordaje al tema uno puede después, post facto, ver qué tanto fue psicológico ese abordaje o no, o qué tanto fue egoico, qué tanto se fue de tema, qué tan técnico fue, o qué tan psicológico fue. Pero se puede ver después, quiero decir, ¿no? Es decir, qué tan cerca estuvo de hacer afirmaciones psicológicas que surgen del asunto, ¿sí? que surgieron del corazón del asunto, o no, o vinieron a dar respuestas técnicas. Entonces ahí ya nos vamos a otro tema, ¿sí? Y después, después él escribe este año, el año pasado, escribe un libro que se llama ¿Cuáles son los factores que curan? Él baja de atender asuntos que no tenían nada que ver con la práctica, se va directamente a la sala de consulta. Su foco es la sala de consulta, porque incluso antes había escrito un libro titulado Neurosis, una enfermedad metafísica, pero incluso trata el tema como un fenómeno objetivo cultural, aunque tiene que tratar temas específicos porque su fenómeno se muestra en casos. Pero el fenómeno sigue siendo tan relevante o tan anímico como lo es la bolsa, la tele, la web. Pero en cambio este libro no. Él ya se va a la sala de consulta y se hace la pregunta de ¿cuáles factores pudieron haber intervenido
para llevar al alma a la curación. Baja a lo más terrenal. ¿Sí? Y bueno, y ahí tenemos ese libro también, Sí, que es muy interesante. Hiciste un curso. Sí, aparte hice un curso. ¿No? Que estuve en él y fue Claro. súper interesante. Y muestra post facto, nunca de antemano, no da ningún consejo, no da ninguna herramienta para atender el tema y llevarlo a un terreno, sino que se pregunta post facto cómo se dieron esas sanaciones, esas curas. Y analiza qué dinámica pudo entrar en juego ahí. Si fue la dinámica de el psicólogo ser quien es, si fue la dinámica de entregarse el paciente al fenómeno y poder morar en él. Bueno, da varios factores, da una cantidad distintas. ¿Sí? Si fue la novedad de entrar en una práctica terapéutica completamente nueva, si fue la postura psicológica articulada en una sala de consulta, ¿sí? Un sujeto frente a un terapeuta, una terapia junguiana, o si fue la terapia freudiana, donde tenemos a alguien en un diván, de espaldas al terapeuta. ¿Sí? La cura pudo haberse dado solamente en entrar en ese contexto, en la arquitectura de ese contexto, como un factor curativo. Bueno, y va dando distintos. ¿Sí? Y siempre insisten que no está en las manos del psicólogo. Sí, eso se da o no se da, lo podemos saber post facto. El psicólogo puede abrirse puede tender un escenario, pero es el alma la que tiene que curarse. Desde mi perspectiva de terapeuta, dar a entender lo que se da por supuesto en esta afirmación y para la persona no resulta accesible, ¿no? Lo cual no quiere decir que cuando lo sepa pues va a poder conseguir lo que quiere, ¿no? Pero quizás su perspectiva, quizás su manera de entender las cosas, ¿no? Precisamente porque el alma se ha podido entender a sí misma en la persona, en el caso particular de esta persona, digamos, hay un cierto relajamiento o no se sabe, pero en todo caso quizás eso que era tan importante deje de serlo, ¿no? O llegue a aflojarse de alguna manera. Puede ser. Sí. Bueno, chicos, para ir terminando, hablar un poco de la obra. Puedo decir, y porque ha sido mi experiencia, que a pesar de lo que pueda parecer por lo que hemos hablado y que si el alma y psicología y tal, es una obra que yo creo que es una obra que es relativamente fácil de leer y es muy interesante. Es decir, una persona que más o menos le interese el pensamiento en general, el pensamiento crítico, que le interese la filosofía o le interese la psicología teórica, haya leído alguna vez a Freud y le haya parecido interesante, o a Jung, yo creo que se puede aproximar a esta obra incluso sin conocer a fondo la obra de Jung. Creo que es una obra que más allá de a terapeutas, me parece una obra muy muy interesante para cualquier persona que le interese conocer más o tener una perspectiva bastante original, bastante rigurosa sobre el mundo hoy en día, así o sea, así de general lo digo. Y que no es difícil de leer. Es muy riguroso, pero precisamente por eso tampoco es difícil. No es una cosa oscura, no es una cosa que te pongas a leerlo y no entiendas nada y tengas que releer. Yo creo que es relativamente asequible y es muy interesante. Y en todo caso sí que empezando a leerla te puede llevar a despertarte el interés por leer a Jung, leer a Hillman, incluso leer filósofos de los que son referencias claras, que no hemos mencionado mucho aquí. Tú has mencionado Nietzsche, ¿no? Pero está Hegel, que para mí es una referencia clarísima en la manera en que tiene de hacer la crítica y de pensar Gigering, ¿no? Pero también está Heidegger ahí y otros. Entonces, o sea, potencialmente yo diría que es una obra que es para cualquier persona, para cualquiera que tenga interés por esto, por el conocimiento en general. Uh-huh. Yo veo que es una obra que, a diferencia de Freud, es decir, Freud es un psicólogo de un tiempo específico. ¿Sí? Él arraiga en un momento que no es el nuestro. Quedó atrás ese tiempo. Pero también Jung, y también en parte Hillman, con su regreso al romanticismo. Es decir, son pensadores que vienen a dar una respuesta
a algo que ya se estaba yendo, que ya estaba pasando. Giger está más cerca todavía, está más cerca nuestro. Quiero decir, es un pensador más contemporáneo que ellos, mucho más contemporáneo que Jung. Y creo que nos acerca a nuestro propio mundo, no nos aleja. Y no da soluciones, sino que abre preguntas y abre caminos para poder acercarnos a donde estamos nosotros. Creo que por eso vale bastante. Preguntas no técnicas, no arraigadas en la psicología personalista, sino en, como decía Luis, tiene un bagaje filosófico también, siguiendo a Freud y a Jung, también interesados por lo que pasa en el gran mundo y no en el pequeño mundo del individuo, lo cual no es son dos cosas separadas, sino que es lo mismo. Y es una persona que hace grandes preguntas, pregunta por la tecnología, ¿sabes? Por la bolsa, por la muerte de Dios, y nos lleva a donde estamos nosotros. Abre caminos frescos, quiero decir. Y creo que por eso, si yo no lo conociese, lo tendría que estar leyendo. Bueno, me da mucho gusto que hayáis venido, de verdad, gracias. Bueno, gracias a ti. A ti, Sergi, gracias. Y bueno, mucha suerte con la edición, espero que podamos conseguir que llegue a muchas personas, porque realmente el autor lo vale. Y para quien que esté interesado en poder adquirir el libro, ¿dónde lo puede conseguir? Mira, se puede encontrar a través de Amazon, ¿sí? Con poner el título Violencia del alma, de Wolfgang Gigerich, debería salir. Creo que está en todos los mercados. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias y hasta otra. Venga. Gracias, Luis. Gracias. Vale. Este ha sido un programa de Gaedea. Seguimos en gaede.cat y en nuestras redes sociales. Gracias por estar aquí.